Amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a lecturar el versículo 1 y el versículo 2. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Les pido por favor que puedan disponer su corazón para que sea Dios hablándonos a todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú en esta noche nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Desde ya, amado Padre, te damos las gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Desde ya, Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos vas a enseñar y nos vas a hablar en esta noche. Amado Dios, solamente tú, amado Padre, sabes todo lo que nosotros a diario pasamos. Solamente tú conoces, amado Padre, nuestras luchas, nuestras debilidades, las cosas que nosotros podamos pensar, las intenciones de nuestro corazón, tú lo conoces. A ti no podemos ocultarte nada, Señor. Tú lo conoces todo. Amado Dios, te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos corrija, nos exhorte, nos convenza de pecado, justicia y juicio. Amado Dios, es necesario, Señor, que tú intercedas en nuestra vida. Es necesario, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, para que así de esa manera nosotros podamos darnos cuenta, Señor, de muchas cosas, para que así nosotros también podamos comprender cada vez más tu palabra, Señor. Derrama un poco de tu sabiduría, amado Padre, a nuestras vidas, para que todo lo que tú nos hablas, para que todo lo que tú nos enseñas, Señor, a diario, se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Ayúdanos, amado Dios, porque te necesitamos. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra? ¿Saben? Amados hermanos, lo que nos quiere hablar Dios en esta noche, es algo que nosotros tal vez en algún momento nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Cómo llevar una vida agradable ante los ojos de Dios? ¿Cómo hacerlo? Porque tal vez el concepto, nosotros lo podemos tener. Nosotros tal vez el concepto que tenemos es, bueno, ¿cómo puedo llevar mi vida agradable delante de Dios cumpliendo sus mandamientos? Y listo. Y ya, se acabó. ¿Verdad? Ese es el concepto que nosotros tenemos. Así, de una manera práctica. Llevar mi vida agradable delante de Dios es cumplir sus mandamientos y ya. Pero, amados hermanos, no solamente es eso. No solamente se trata de decirlo de una manera práctica y ya. No solamente se trata de decir, sí, lo que Dios quiere de mí es que cumpla los mandamientos y ya. Pero hermano, la pregunta es, ¿cómo haces para cumplir los mandamientos? La pregunta es, ¿los cumples? Esa sería la pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo puedo hacer para cumplir los mandamientos? Porque obvio, claro que sí. Dios quiere que nosotros vivamos conforme a sus mandamientos. Claro que sí. Eso sería llevar una vida agradable delante de Dios. Claro que sí. No está mal esa respuesta. Pero la pregunta aquí que nosotros debemos hacernos, todos nosotros, ¿cómo puedo hacer para cumplir los mandamientos? ¿Qué debo hacer para cumplir los mandamientos? Eso sería una pregunta que nosotros debemos hacer. Y justamente aquí en el versículo 1 nos dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿qué significa, amados hermanos, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Saben lo que significa? Significa vivir de acuerdo
con los propósitos de Dios. Eso significa, en lugar de seguir los deseos del mundo, los deseos de la carne, las costumbres que tiene el mundo. Cuando Dios nos dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en pocas palabras, nosotros tenemos que servir y hacer la obra de Dios. Justamente de eso se trata, llevar una vida conforme a los mandamientos de Dios, llevar una vida conforme como Dios quiere que nosotros andemos y caminemos. Eso significa presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Si ustedes, amados hermanos, tal vez saben, antes, en el Antiguo Testamento, para poder pedir perdón por sus pecados, sacrificaban un animalito, ¿verdad? Lo hacían, ¿verdad? Ahora, nosotros, si nosotros nos ponemos a analizar y a pensar de todo lo que Dios nos ha perdonado, de todo lo malo que nosotros hemos hecho en nuestra vida hasta el día de hoy, aún incluso el día de hoy, todo lo malo que hemos hecho, imagínense, ¿acaso no es lo mínimo que nosotros debemos hacer de agradecimiento, entregarle nuestra vida a Él? Como dice en el libro de Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir con este pasaje bíblico que acabo de decir en Gálatas 2:20? Que ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en mí. Y eso significa que mis propias decisiones ya no las voy a tomar yo, sino ahora voy a tomar decisiones de acuerdo a las enseñanzas que dejó Jesucristo. Ahora yo voy a renunciar a mi voluntad por hacer la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Que yo viva para Él, que yo sirva para Él y que ponga por obra su palabra. Eso es lo que Él quiere. Es por eso que Él nos dice que entreguemos, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y yo creo, amados hermanos, que eso ni siquiera deberíamos pensarlo, analizarlo. Cuando uno se pone a escudriñarse a sí mismo, hermano, pensemos un momento, antes que nosotros conozcamos a Cristo, antes que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cómo era nuestra vida? Y a pesar de que nosotros llevamos una vida tan desordenada, tan pecaminosa, Dios nos guardó y nos trajo de las tinieblas a la luz. Es por eso que hoy en día estamos aquí, delante de Él, para decirle: amado Dios, aquí estoy yo, Señor. Aún con todas mis debilidades, aún con todos mis defectos, aún con todo lo malo que pueda tener, aquí estoy yo, Señor, delante tuyo, dispuesto a cumplir tu obra, dispuesto a hacer todo lo que tú me mandes. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros, amados hermanos, debemos de decirle a Dios. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso es lo que quiere Dios. Si antes en el Antiguo Testamento sacrificaban animales por sus pecados para que Dios pueda perdonarlo, lo mínimo que nosotros debemos hacer en estos momentos es decirle: Señor, gracias a ti, que tú me perdonaste, que tú me restauraste, que tú sanaste mi corazón, estás restaurando mi vida, la de mi familia. Gracias a ti, amado Padre, lo mínimo que puedo hacer yo por ti de agradecimiento es cumplir tu palabra, predicar a todas las personas que existe un Dios maravilloso, predicar de tu gran amor, de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu bondad. ¿Verdad? Es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Ahora, también nos dice que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo santo. Esto también, amados hermanos, es una decisión que nosotros debemos de tomarlo día tras día tras día que pasa. Porque de nada vale que el día de hoy tú digas en oración: Padre, ayúdame a vivir en santidad. ¿Y el día de mañana qué? ¿El día de mañana vuelves a pecar? ¿El día de mañana se te olvidó lo que tú ayer oraste? O lo del día de hoy oraste. ¿Verdad? Todos los días uno, cuando se levanta, te tiene que decir en su oración: Padre, el día de hoy ayúdame a vivir en santidad. Guarda mi mente, guarda mis ojos, guarda mis labios, mis oídos,
mi corazón, mis acciones y todo mi ser para no caer en tentación, para no pecar, Señor. Guárdame, amado Padre, porque el día de hoy yo quiero vivir en santidad. Y todos los días nosotros debemos de tener esa decisión de decirle a Dios, amados hermanos, porque su palabra dice que Jesucristo viene a llevarse a una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Las manchas, las arrugas, las vestiduras que nosotros nos ensuciamos, eso representa el pecado. Cuando nosotros pecamos, ensuciamos nuestras vestiduras. Y Jesucristo viene a llevarse a una iglesia santa. Así que, amados hermanos, nosotros debemos de presentarnos también delante de Dios santos. Tratar y esforzarnos de vivir una vida santa. ¿Y por qué digo de tratar? ¿Y por qué digo de esforzarnos? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque soy consciente, hermanos, somos imperfectos, somos pecadores y muchas veces somos débiles y fallamos. Por más que nosotros nos comprometemos, por más que nosotros tenemos esos buenos deseos de vivir en santidad, muchas veces quedan en eso, en deseo, y al final y al cabo, pecamos. Por eso siempre, todos los días, como Jesús nos enseñó, velad y orad para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. ¿Se dan cuenta? El espíritu, nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto a cumplir la palabra de Dios. Siempre va a estar dispuesto a hacer algo para Dios. Pero esta carne pecaminosa es débil. Es por eso que Jesús nos manda a orar todos los días y a estar alerta ante cualquier acechanza del enemigo. Amén. Y aquí, amados hermanos, también nos dice, presentarnos agradable a Dios. Y justamente de eso se trata el día de hoy, esta palabra que nuestro amado Dios nos está hablando. ¿Cómo puedo hacer yo para vivir agradable delante de Dios? Es algo por lo cual nosotros nos cuestionamos, ¿verdad? Todos los días. ¿Estaré siendo agradable delante de Dios con la vida que hoy tengo? Amados hermanos, esto es sencillo de poder responder. Si tú te preguntas hoy en día si vives agradable delante de Dios, tú mismo puedes responderte. Tú te conoces. La palabra de Dios dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Para agradar a Dios es necesario que nosotros creamos en Él. Ahora, su palabra de Dios también nos dice que una fe sin obras es muerta. En este caso, para nosotros agradar a Dios, tenemos que tener fe. Esa fe tenemos que demostrarlo con obras, no con palabras. Ahí está tu respuesta. La fe que tú proclamas, la fe que tú divulgas, ¿lo demuestras con tus obras o simplemente se lo dices a Dios nada más? Dios no quiere que solamente te acerques a Él y le digas cuánto lo amas, que crees en Él y más cosas. No. Dios no quiere palabras, Dios quiere hechos. Su palabra de Dios nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces Dios, ¿qué es lo que quiere? Hechos, obras. Si tú quieres vivir agradable delante de los ojos de Dios, tienes que poner por obra tu fe. En pocas palabras, tenemos que cumplir su palabra. Tenemos que poner por obra su palabra. Si nosotros decimos que tenemos fe en Él, también creemos en todo lo que está escrito aquí. Y todo lo que está escrito aquí tenemos que cumplirlo. Esforzarnos día a día por cumplir su palabra y no ceder y no caer ante las tentaciones que el mundo pueda darnos, ¿verdad? Y aquí nos dice que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta es la forma correcta que nosotros debemos de adorar, de honrar a Dios. Ahora, en el versículo 2, ¿qué es lo que Dios más nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras versiones, amados hermanos, lo que está aquí dice, no os conforméis a este siglo. En otras versiones
como la Nueva Traducción Viviente o en el lenguaje actual, nos dice, no te conformes a este mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no te conformes a la forma de vivir que tiene el mundo. No te conformes a sus costumbres que tiene el mundo. No te conformes a la manera de pensar que tiene el mundo, a la manera de sentir, a la manera de actuar, a la forma de hablar. No te conformes y no vivas como ellos viven, sino, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En pocas palabras, Dios te dice, no te conformes y no vivas como el mundo vive hoy en día, sino tú tienes que ser diferente. Y para que nosotros seamos diferentes, tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Porque si tú piensas de una manera distinta a como el mundo piensa, tú vas a actuar y vas a hablar de una forma distinta. Nosotros tenemos que renovarnos, nosotros tenemos que ser transformados a través de la palabra, que el Espíritu Santo nos enseñe su palabra, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio, y poco a poco nuestra mente irá cambiando. Ahora, si nosotros no nos conformamos como el mundo vive, si no renovamos nuestro entendimiento y vivimos conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, entonces viviremos una vida agradable delante de Dios. Ahora, ¿todos nosotros queremos vivir una vida agradable delante de Dios, sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, yo estoy muy seguro que todos queremos vivir una vida agradable delante de Dios, pero para eso, para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Porque miren, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Les pongo un ejemplo para poder comprender, si tal vez yo no me he dejado entender. Su palabra, ¿qué nos dice? No venzas el mal haciendo, no pagues mal por mal, sino vence el mal haciendo el bien. Eso nos dice su palabra de Dios, ¿verdad? Que mal con mal no debemos de pagar, sino que el mal que nos hacen nosotros debemos de vencerlo con el bien. En pocas palabras, Dios te dice, actúa diferente. Que el mundo sepa y que el mundo se entere que tú eres hijo e hija de Dios y que tu mente ha sido renovada. ¿Qué nos quiere decir con esto? El mundo piensa de esta manera. Si alguien te golpea, tú golpéale. Si alguien no te respete, tú no le respetas. Si alguien no te saluda, tú tampoco le saludas. Si alguien no te ama, tú tampoco le ames. Si alguien no te quiere, tú tampoco le quieras. ¿Verdad? Esa es su forma que tiene el mundo de vivir o de pensar o de sentir. El mundo solamente respeta a los que le respetan, aman a los que los aman. Y su palabra dice, si nosotros hacemos lo mismo, ¿qué de bueno hacemos? ¿Qué de bueno haces? Si solamente vas a amar a los que te aman, si solamente vas a querer a los que te quieren, ¿qué de bueno haces? ¿Qué mérito tienes? Eso lo hacen los impíos, eso lo hacen las personas del mundo, las personas que no creen y no sirven a Dios y que no viven conforme a la palabra de Dios. Pero tú, que eres hijo e hija de Dios, no puedes vivir de esa manera. Su palabra nos dice en el segundo mandamiento que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que aún incluso amemos a nuestros enemigos. Nos dice, bendice al que te maldice, ora por el que te calumnia. Si tu enemigo tiene hambre, entonces dale de comer. Si tiene sed, entonces dale de beber. ¿Verdad? Eso nos dice su palabra. Pero todo eso nosotros lo vamos a comprender siempre y cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente a través de su palabra. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, vamos a poder vivir una vida agradable delante de Dios. Porque así cuando alguien te lastima, tú ya no le vas a desear el mal. Tú ya no vas a decir, Señor, haz justicia y que le venga algo peor a esa persona. Sino tú, como has renovado tu mente, dirás, Señor, ten misericordia de él. Por favor, ayúdalo, Padre. Ten un encuentro con él, porque él, si no se arrepiente y si sigue llevando su vida como ahora lo lleva, se va a condenar. ¿Verdad?
aún incluso le predicarás de la palabra de Dios. Amados hermanos, cuando uno comprende la palabra de Dios, las demás personas del mundo te van a llamar loco. Cuando tú le digas a alguien, no, esa persona me ha hecho mucho daño, pero yo lo amo y estoy orando por él para que se arrepienta, la persona del mundo te va a llamar y te va a decir, ¿acaso tú no piensas? Eso te van a decir. ¿Cómo le puedes desear el bien a esa persona que tanto daño te hizo? Te van a tildar de loco o loca, porque eso no es la forma de vivir, esa no es la forma de pensar del mundo. El mundo piensa de esa manera, pero tú demuéstrale al mundo entero que tú eres una hija e hijo de Dios, que vive agradándole a Dios. Y para que nosotros podamos vivir agradándole a Dios, tenemos que cumplir sus mandamientos. Y para eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, para vivir conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y llevar una vida agradable delante de Dios. Es algo que todos nosotros queremos, ¿verdad? Es algo que todos nosotros deseamos, vivir una vida agradable para Dios. Y para poder vivir una vida agradable para Dios, justamente tenemos que renovar nuestra mente, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio, para que de esa manera Dios también nos restaure, nos renueve, sane las heridas de nuestro corazón, nos ayude y nos enseñe a perdonar, nos ayude y nos enseñe a poder amar. Es lo que nosotros necesitamos. Amén. Así que, amados hermanos, que esta palabra en esta noche nos ayude a todos nosotros a poder meditar, a poder reflexionar. ¿Queremos vivir una vida agradable delante de Dios? Claro que sí. Para eso tenemos que poner por obra su palabra. Esa fe que tanto proclamamos, tenemos que ponerlo por obra. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Así que, amados hermanos, que tengan una bonita noche, un bonito descansar, que Dios guarde su acostar y su levantar. Amén. Así que, amados hermanos, no se olviden, antes de dormir, oren, hablen con Dios. Amén. Dios lo bendiga, amados hermanos. Que tengan una bonita noche. Bendiciones.